Y acompáñenme por favor al libro de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos 1, versículos 4 y 5. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Ahora lo están buscando. Dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Quiero que lo leamos otra vez. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó que no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Está hablando el Señor allí a sus discípulos y le está confirmando un anuncio que les había dicho. Les dice así: no se alejen, sino que esperen la promesa de la cual les he hablado. Y les dice que Juan bautizó con agua, pero que en poco tiempo vendría el Espíritu Santo y los bautizaría a ellos. Amén. Es el anuncio que hace el Señor de la venida del Espíritu Santo. Allí en Hechos 1, avanzando al 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cómo nos gusta esta palabra cuando alguien dice: les daré poder, ¿cierto? Cómo es agradable que nos digan a nosotros: van a ser poderosos, vas a tener autoridad, vas a tener poder sobre lo que se te ocurra, tener poder, porque ese poder venía de parte de Dios. Y dice: y les daré poder para ser testigos. Poder para contar, poder para mostrar lo que Dios ha hecho en sus vidas, poder para decir de las grandes cosas que Dios nos permite hacer a través de Él, pero siendo, dice allí, bautizados por el Espíritu Santo. Y aquí entramos en algunas discusiones teológicas que tiene la Iglesia, es decir, en qué consiste el bautizo del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Algunas personas dicen que el hablar en lenguas es una confirmación o es el bautizo del Espíritu Santo. Pero en la primera carta a los Corintios, en el versículo 12 y 13, no lo busquen, lo estoy leyendo, dice allí el apóstol Pablo: todos somos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Amén. Todos somos bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo va a hacer que los dones, ¿sí?, de los que se refieren como el don de lenguas, aparezcan en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo nos bautiza a todos por igual. Nosotros somos todos bautizados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y es tan grande que bautismo, que quiere decir sumergir, nos mantiene sumergidos en su presencia. El Espíritu Santo nos llena y brota de nosotros. Él es Dios y está en todas partes, o sea, ocupa todo el espacio que hay fuera de nosotros y dentro de nosotros. Por eso somos bautizados por el Espíritu Santo, porque estamos sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. Y hablando de Espíritu Santo, en este tiempo nosotros podemos decir que estamos llenos, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba dentro de las personas. La palabra dice que el Espíritu Santo estaba alrededor y sobre las personas, pero actuaba con el mismo poder que actuó con Jesús y que actúa hoy en día. Y quiero que vayamos al libro de Jueces, al capítulo 14, versículo 6, y vamos a empezar a ver la historia de alguien que es muy conocido. Jueces 14, 6. Allí podemos dejar una marquita porque vamos a estar trabajando en esa porción de la palabra, aunque vamos a mirar otros versículos, vamos a estar allí trabajando con eso. Jueces 14, 6, ¿lo tienen? Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Y si nos detenemos a mirar la primera frase de este versículo, esta porción dice: pero el Espíritu Santo del Señor vino con poder sobre Sansón. Y habíamos hablado que el Espíritu Santo vendría con poder sobre nosotros, ¿cierto? Sobre los discípulos. Y de allí en adelante el Espíritu Santo, cada vez que alguien recibía a Jesús, entraba a morar dentro de él. Bueno, en la historia de Sansón, el Señor simplemente dice allí
el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Conocemos la historia de Sansón como un hombre que tenía un don de parte del Señor y era su fuerza, el poder físico, la fuerza que tenía. Era entregada por el Señor, pero si vemos aquí, Sansón no creció siendo ese hombre fuerte. En ese momento en la historia de Sansón, él nació como nazareo, era el hijo mayor de su casa y estaba dedicado al Señor y nunca pasaría navaja sobre su cabello, dice la palabra, y no tomaría vino. Pero hasta este momento es la primera vez que hace referencia a la palabra y nos dice que el Espíritu vino con poder sobre Sansón y le permitió tener esa fuerza. Una vez, solamente en ese instante, aparece el don del Espíritu Santo dándole ese poder a Sansón. Vino sobre él, pero por esa única ocasión en ese momento. La historia no dice que Sansón siga siendo fuerte, se hizo conocido fuerte allí, pero fue la primera vez y fue en esa ocasión cuando él se hizo fuerte. Cuando el don del Espíritu Santo le permitió adquirir ese poder, se manifestó de esa manera. Si miramos lo que pasa con nosotros hoy, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ese poder ya no es como el de Sansón. Lo que el Señor nos anunció que recibiríamos no es intermitente, no es para el momento o para la ocasión como ocurrió allí con Sansón en ese momento, sino que el poder que tenemos nosotros delegado por el Señor en la forma del Espíritu Santo es un poder permanente. Lo que hizo Sansón allí en ese momento fue simplemente atacar, defenderse de un enemigo que se le presentó, y el poder de Dios que se desató sobre él a través del Espíritu Santo le permitió lograr una victoria sobre ese enemigo. Bueno, nosotros en este instante tenemos al Espíritu Santo de manera permanente y siempre estará dispuesto a defendernos de nuestros enemigos. Amén. Allí apareció, dice la palabra, que él se dirigía a buscar a la que iba a ser su esposa, ¿cierto? Una filistea. Y iba con sus padres, pero se apartó de sus padres, dice que iba adelante, parece que iba adelante entre un viñedo, y en ese viñedo apareció el león, y en ese momento fue que el Espíritu Santo le dio el poder para destruir a su enemigo. Bueno, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo de manera permanente para que nuestros enemigos huyan, para que nuestros enemigos se vayan, para que nosotros no tengamos que tener ningún temor. Cuando yo tengo la convicción de que tengo esa fuerza, que eso fue lo que le pasó a Sansón, él recibió la fuerza del Señor y eso le quitó el temor a enfrentar a sus enemigos. Vio que había sido capaz de destrozar un león con sus manos. Por lo mismo, perdió el temor a enfrentar a un enemigo. Nosotros tenemos que perder el temor de enfrentar a nuestros enemigos. Los enemigos se nos van a levantar. La palabra dice que ellos se levantarán contra nosotros, que seremos perseguidos, que seremos acosados, que buscarán cortar nuestra libertad, que buscarán atacarnos. Pero nosotros tenemos la posibilidad de decir, ellos huirán, porque nosotros no tememos a nuestros enemigos. Tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios que nos defiende, tenemos un Dios que tiene un ejército completo para defendernos a nosotros. Déselo fuerte al Señor. El reconocer que el Espíritu Santo mora en nosotros nos debe hacer perder el temor a aquellas circunstancias que se han levantado para colocar un tono gris en nuestra vida. Dice la palabra que somos luz y como luz iluminamos y reprendemos las tinieblas. Esa luz proviene ¿de dónde? Del Señor, del Espíritu Santo que nos permite alumbrar, que nos permite saber que conocemos por dónde caminamos porque vemos por dónde caminamos. Nosotros no andamos a ciegas. Nosotros vemos con la luz que el Señor nos permite ver. Amén. Si Sansón en ese momento recibió ese poder permanece en nosotros hoy en día. Si nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón de manera sincera, lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, ese poder es permanente en nosotros. La palabra no dice allí que Sansón siguió allí porque luego, vamos a mirarlo ahorita, vuelve el Espíritu Santo con poder sobre él. Era algo que venía y se iba. En nosotros no viene y se va, en nosotros permanece. Y tenemos que ser conscientes de que ese poder está en nosotros y que no hay nada a qué temer porque Dios se encarga de nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo está allí para confirmar esa palabra que decía Omar ahorita, Él nos acompañará siempre. Estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Amén.
Enfrentar las dificultades es algo que nos cuesta, es algo a lo que buscamos nosotros sacarle el cuerpo generalmente. Si no lo hacemos de frente, nos escabullimos dentro de nosotros mismos para no enfrentar las situaciones que estamos viviendo, para no enfrentar nuestros temores, para no enfrentar nuestras propias heridas que tenemos. Y decimos y nos negamos a nosotros mismos y ponemos una máscara para decir estamos bien. Pero el Espíritu Santo está allí para orar y el Señor no quiere máscaras delante de Él. A Él no nos sirve que nos pongamos una máscara. Quizás a los que están al lado nuestro les sirva o se distraigan con una máscara, pero para el Señor no hay máscaras. Y Él quiere que su iglesia esté sana. Él quiere que su iglesia pueda superar cualquier temor, cualquier herida, cualquier circunstancia que está pasando. Y para eso está el Espíritu Santo en nosotros. No permitamos que se apague ese poder del Espíritu Santo. No permitamos que nosotros seamos aquellos que interfieren con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios y es el mismo ayer, es hoy y va a ser mañana. Su poder está ahí presente, está latente, pero el que cierra, el que corta, el que no deja que fluya, es cada uno de nosotros. Nuestra fe debe ser tan grande que podamos reconocer el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y saber que permanece en nosotros. Amén. En Jueces 14, 19, y avanzamos un poquito. Dice nuevamente, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Nuevamente vino el Espíritu Santo a darle la fuerza a Sansón. Por eso les decía que fue un regalo de Dios que le aparecía y se iba, no era algo permanente. La historia nos cuenta que Sansón tenía fuerza y pensamos y se nos queda el concepto de que Sansón nació fuerte y murió fuerte. Pero no, Sansón la primera vez que ocurre allí, en esa parte donde van a buscar a la mujer que le gustó, que es Filistea, cuando destroza a ese león. Luego desaparece nuevamente y dice allí otra vez en el capítulo 14, 19, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego enfurecido regresó a la casa de su padre. Amén. Había ocurrido allí, la historia cuenta que él dio una adivinanza y la gente no podía descifrar la adivinanza, y había una recompensa para el que la descifrara, y simplemente su esposa lo convence de que diga cuál es la adivinanza, le da la respuesta a sus familiares le dicen, ya descubrimos cuál es la respuesta. Y él se enoja, y para cumplir con lo que había dicho, va, dice, mata a 30 filisteos, les quita sus pertenencias y las trae para entregarlas a los que hicieron la apuesta con él, a los que habían adivinado, entre comillas, la incógnita que les había presentado. Aquí hay algo particular. El Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, pero Sansón tomó ese don para usarlo él, para beneficio de él. Allí no benefició a nadie, entre comillas, porque luego vamos a ver que hay un propósito que se cumple allí, pero en ese momento Sansón utiliza el don del Espíritu, el poder, la fuerza que le da el Espíritu, para su beneficio. Mientras que si nos ponemos al Nuevo Testamento, allí en la primera carta con los Corintios capítulo 12, creo que es que está los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Pablo nos dice allí que el Espíritu Santo nos da dones para edificación de la iglesia. Y entonces vemos a Sansón que se sale de lo que establece el Señor al entregarnos dones, para decirnos a nosotros ahora que nosotros no podemos usar los dones como los usó Sansón. Sansón fue egoísta con el don. Nosotros no podemos ser egoístas con lo que Dios nos entrega porque no es nuestro ni es para nosotros, es para la iglesia. Amén. Lo que el Señor nos regala, ese Espíritu Santo que tenemos, que es una gracia, es un don, es un regalo de Él, porque dice haber recibido el don del Espíritu Santo, haber recibido un regalo que es el Espíritu Santo, es la promesa que me dio el Padre y los dejo con Él, acompañándolos mientras yo voy y vuelvo, dice el Señor. Es para que nosotros tengamos algo de Él y se lo entreguemos a la iglesia. Pero Sansón no lo hizo. Sansón tomó el don que le daba el Espíritu Santo y lo utilizó para su beneficio. Había proclamado un juego y la recompensa tenía que pagarla y utilizó lo que Dios le daba de manera egoísta para beneficiarse él. Todo tiene un propósito, lo vamos a ver a mirar. Al final vamos a mirar cómo es que ese propósito se da. Los dones, si los utilizamos con egoísmo, ¿cierto?, van a dañar la iglesia.
El que es egoísta con sus dones simplemente está robándole la bendición, ¿sí?, a la iglesia, porque es que el don es para la iglesia. Cuando tengamos un don de parte del Señor, y no hablo de dones espirituales, sino de los dones en general, es los regalos, los talentos que nos da el Señor, son para entregárselos a la iglesia. Si yo no utilizo lo que Dios me ha dado para entregarlo a otro, porque es que de lo que recibimos damos, dice el Señor, y Él nos da bendición para dar bendición, tenemos que entregar de lo que Dios nos da a la iglesia, porque es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo, es para la novia del Señor que tenemos que dar. No podemos quedarnos porque estaríamos yendo en contra de lo que dice la palabra. Todo don perfecto que viene del cielo, todavía que viene del cielo, viene de parte de Dios, pero no es para nosotros. Es para que demos de lo que recibimos. El Señor fue el primero que dio, nos enseñó que Él dio a su Hijo por nosotros. Nosotros de lo que recibamos tenemos que dar. No podemos ser egoístas con lo que el Señor nos entrega, con el talento, con el don que el Señor nos entrega. Yo me gozo con la alabanza, me gozo con personas como Mar, que el Señor le da un talento y se lo entregan a la iglesia, se lo entregan al cuerpo de Cristo. Amén. A pesar de su imperfección, a pesar de lo que había hecho Sansón de ser egoísta, el Señor tiene un propósito con eso. Dice allí la palabra que él bajó a Ascalón y mató a 30 filisteos. Los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel en ese momento. Y el propósito de Sansón, aunque él no lo conocía, ni lo veía, ni lo tenía claro, era que él iba a darle libertad al pueblo que estaba oprimido por esos filisteos, iba a colaborar sacando al pueblo de la opresión del pueblo filisteo. 30 menos, eso cuenta, ¿sí? 30 menos, eso cuenta. En su imperfección no se dio cuenta de lo que hacía, pero Dios estaba aprovechando esa imperfección para hacer que empezara a notarse el propósito en la vida de Sansón. Amén. Avancemos al capítulo 15, versículo 14. Amén. Cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, nuevamente, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Sucedió otra cosa por allí, él abandona a su esposa, después va a reclamarle a su esposa, y el suegro le dice, no, yo ya se la entregué a otra, recíbame a la hermana menor, y él dice, no quiero la hermana menor, y en venganza va y coge unas zorras, las amarra, les prende unas antorchas y las manda por todos los trigales de los filisteos, quemándole la cosecha a los filisteos. Ellos en venganza van a buscar, se va a una cueva, ellos van a buscar al pueblo, y el pueblo dice, tranquilo, yo le entrego a Sansón, pero déjenos quietos, le tememos. Y se están presentando allí en ese momento a recibir a Sansón, que ha sido atado de manos y entregado por sus propios hermanos de pueblo, a los filisteos, porque tenían temor. ¿Saben que la propia iglesia a veces nos entrega, la propia iglesia nos coloca ataduras a nosotros? Esta iglesia de hoy es experta en maldecir a sus hermanos. Esta iglesia es experta en hablar mal de sus hermanos. La iglesia del Señor se ha dañado tanto para este tiempo que hablamos mal los unos de los otros, de la denominación aquella, del pastor aquel, de aquellas cosas. Y los pastores inclusive dicen, si esta oveja se me va, yo la maldigo y por fuera no va a recibir bendición. Y nos colocan ataduras y nos colocan cosas que hacen que nuestra vida no fluya espiritualmente. Eso ocurre. Y eso le ocurrió a Sansón allí. Su propio pueblo lo tomó, lo ató y se lo entregó, pero iba a entregar a sus enemigos. Las cosas no cambian mucho. A pesar de que el tiempo pasa, la iglesia sigue siendo débil y frágil y temerosa. Y ante el menor asomo de un posible daño, no les importa entregarla al hermano, no les importa colocar una atadura sobre una vida. Amén. Pero dice allí la palabra, el Espíritu del Señor vino otra vez con poder sobre Sansón. No dice que él rompió las sogas, porque allí dice que el Espíritu hizo que las sogas que ataban sus brazos se volvieran como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron. No fue la fuerza de Sansón la que deshizo la atadura. Fue el poder del Espíritu Santo el que rompió las ataduras. Fue el poder del Espíritu Santo el que quitó y deshizo. Esos hilos los dejó débiles, frágiles, y las que estaban fuertes se cayeron. Es el poder del Espíritu Santo el que nos da libertad a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos permite cortar con toda atadura que haya sido colocada sobre nuestra vida. Es el que nos da libertad de todas las sogas que nos quieran atar y los lazos que nos quieran atar. Eso no ha cambiado tampoco, así como lo hizo con Sansón. Es el Espíritu Santo el que hoy nos da libertad. Puede que nos hayan maldecido más de una vez.
Pueden que las cosas no fluyan, puede que tengamos maldiciones que vienen desde nuestros abuelos y que aún no han sido rotas. Pero el Espíritu Santo, si confiamos en Él tiene el poder para deshacer esas ataduras. Estas fueron físicas, las nuestras son espirituales, y Él es espiritual, o sea, está más cerca para desatar esas ataduras que puedan llegar sobre nuestra vida. Esas maldiciones que coloca a veces las autoridades de nuestros padres cuando dicen, usted es negado para las matemáticas, usted salió bruto, usted no va a aprender. Es una atadura que le están colocando y el Señor se encarga de darle libertad a través del Espíritu Santo sobre esa atadura que le está colocando. ¿Sí? Usted nunca se va a casar, mijita, usted salió tan fea que ni para vestir santo, ¿cierto? Y ahora dicen, yo amo, espero, ¿sí? Vestir mi santo. ¿Sí? Las mujeres en Cristo quieren vestir santos. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. El Espíritu Santo se encarga de librarnos, de quebrantar, de romper el yugo del cual hablaba el Señor. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Todo lo que hizo Jesús, dice, el Espíritu Santo obró a través de Jesús. El Espíritu Santo es el poder de Dios desatado sobre nuestras vidas. Amén. La iglesia nos puede imponer muchas cosas, la iglesia puede hacer muchas cosas contra nosotros, nuestros propios hermanos. Cuando hablo de iglesia, hablo de la congregación, la comunidad que ama al Señor y que ha entregado su vida. Somos egoístas y nos perdemos en eso. Somos egoístas y queremos algunas veces pasar por encima de los otros, no importando qué coloquemos en ellos o qué no coloquemos en ellos. Pero el poder del Espíritu Santo está allí para darnos libertad. Liberó a Sansón y lo liberó con un propósito, de que la fuerza que le daba a él, que no fue necesaria para quitar las ataduras, fuera empleada para otra cosa, para el propósito para el cual había traído Dios a Sansón al mundo. Había dicho que el propósito de Sansón era darle libertad al pueblo de la opresión de los filisteos. Y en este paso dice allí que él se liberó, el Espíritu Santo lo liberó, no se liberó, el Espíritu Santo lo liberó de esas cuerdas, tomó la quijada de un burro y mató a 1000 filisteos. Ese era el propósito del Señor, que este hombre acabara con los filisteos para acabar con la opresión. Ese era el propósito del Señor, que el poder que le estaba dando era para quitar la opresión que existía sobre su pueblo. El poder del Espíritu Santo es para que nosotros fluyamos en este tiempo y podamos ser libres de este mundo que nos persigue. El mundo nos va a perseguir, nos va a criticar, va a querer acabar con la iglesia. Es un propósito. El Señor califica al mundo como uno de sus 3 enemigos. Estábamos diciendo el domingo, ¿cierto? El enemigo Satanás, el enemigo el cuerpo nuestro, nuestra carne, y el enemigo el mundo, que nos quiere acabar y que quiere exterminar a la iglesia, y Satanás se goza haciendo que nosotros seamos perseguidos por ese mundo. Pero el Espíritu Santo quedó aquí, en este mundo, con nosotros, para romper con toda la obra del mundo sobre nuestras vidas. Él nos separa, dice que somos separados ahora, somos obras santas, somos personas santas que están separados para el Señor. Y el poder del Espíritu Santo es el que nos tiene guardados, el poder del Espíritu Santo es el que nos hace vencer la tentación, el poder del Espíritu Santo es el que nos hace aborrecer el pecado, porque ahora ya nuestro cuerpo no nos domina, decíamos, ahora domina el Espíritu Santo sobre el cuerpo y podemos cumplir con el propósito que Dios nos trajo a este mundo. Tenemos un propósito principal, es cumplir con la gran comisión. Ir a predicar y enseñar de lo que nos ha sido enseñado y hacer que la iglesia crezca y se extienda. Ese es un propósito que tenemos con el Señor. Pero cada uno en nuestra vida tenemos un propósito particular. A cada uno nos ha sido entregado un don o un talento con el cual tenemos que trabajar y hacer que el cuerpo de Cristo se edifique. Encontrar ese don y ese talento es algo que el Señor nos permite a través de nuestra relación y nuestra intimidad con Él. Saber para qué fuimos llamados y qué es lo que el Señor espera con nosotros, es lo que nos hace ser esos siervos fieles. Y toda la iglesia debe servir al Señor. Cada uno verá el Señor cómo lo hará servir, si dentro del templo o fuera del templo, además de la gran comisión que tenemos todos. Pero todos tenemos un don que el Señor nos ha regalado, o más de un don, que el Señor nos ha regalado para servir a la iglesia, para servir al Señor. A Sansón el Señor le dio el don de la fuerza cada vez que llegaba sobre él. El Espíritu Santo está en nosotros de manera permanente y tenemos que saber cuál es el don que el Señor nos ha entregado para beneficiar a la obra de Cristo. Porque nuestra tarea no es sentarnos a escuchar palabra, eso es simplemente algo que nos permite alimentar nuestra vida con su palabra. Nuestra tarea es obedecer al Señor. Nuestra tarea es hacer que el Evangelio se extienda. Nuestra tarea es lograr ubicar ese don y ponerlo al servicio de la iglesia. La vida no se nos puede ir pensando cuál será el don. Si usted se relaciona con Dios de manera íntima, el Señor le va a revelar cuál es el don. Esta iglesia, esta casa necesita siervos.
Hablamos hace un momento, necesitamos maestros para, para los chicos, para RBC Kids. Necesitamos para producción, necesitamos alguien que se encargue de tomar fotografía. ¿Y quién da el curso de fotografía? Aquí las bases para que nos ayuden a tomar fotografías, para que nos ayuden con video. Necesitamos más sugieres, ¿cierto? Y necesitamos un coro. Teníamos un coro y el coro se nos fue diluyendo. Necesitamos un coro en la alabanza. Necesitamos siervos. Talento hay ahí. Dones hay que el Señor ha dado. Pero no podemos dejar que el temor nos quite la oportunidad de servir a Dios. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, dice la Escritura. Así de que estamos llamados a servir en la obra de Dios absolutamente todos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si el Sansón, sin saberlo, fue utilizado por el Señor con ese poder para lograr su propósito, porque después, cuando es apresado, cuando le sacan los ojos, cuando le cortan el pelo, saben que la fuerza de Sansón no estaba en el pelo. Él era nazario. Tenía que tener el pelo largo y con pelo o sin pelo, ¿sí? El pelo no era el que oraba en él, era el poder del Espíritu Santo el que oraba en él. Y cuando se para allí en medio de esas dos columnas, en esa reunión de filisteos y derrumba las columnas y él muere allí, dice que la palabra dice que murieron más filisteos de los que ha matado en toda su vida Sansón. Se cumple el propósito de que el pueblo sea libre y el poder del Espíritu Santo, utilizando a este hombre, le dio libertad al pueblo de Israel. El poder del Espíritu Santo, utilizando los dones que tenemos, va a hacer que la iglesia crezca. El poder del Espíritu Santo, utilizando los dones y talentos que nos ha entregado, va a hacer que la iglesia sea testimonio para que otros lleguen a vivir esta palabra que nosotros vivimos de vida. Y este Jesús que está vivo, que no se quedó colgado en un madero, pueda ser testigo ante otros también por parte nuestra. Amén. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe ser ese templo que agrade a Dios y que demuestre que Dios está en él, decíamos el domingo. Amén. Somos llamados a hacer la obra de Dios. ¿Con qué? Con el cuerpo que el Señor nos ha entregado. No tenemos otro instrumento más que ese. Él va a utilizarnos a nosotros y su poder a través de nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo que va a mostrar la presencia de Dios. ¿Dónde se ubicaba la presencia de Dios en la antigüedad? En el templo. ¿Dónde se ubica la presencia de Dios ahora? En este templo. En ese templo, en el templo de cada uno de ustedes. Y esa presencia de Dios va a ir a donde vayan ustedes y va a reflejarla como con lo que otros la ven, dijimos, con el cuerpo. Amén. Así de que tenemos que hacer la obra del Señor, cumplir el propósito para el cual fuimos creados y que el Espíritu Santo nos permita reconocer y ser usados de esa manera por Él. Sansón era intermitente, nosotros somos permanentes. El poder de Dios se desataba de cuando en vez y de vez en cuando en Sansón. En nosotros no tenemos esa posibilidad. Él está con nosotros. Él está dentro de nosotros, Él nos buscó a nosotros, nos seleccionó a nosotros y tenemos el privilegio de ser el templo del Espíritu Santo y los instrumentos que a través del poder del Espíritu Santo van a dar testimonio de Jesús, van a dar testimonio de la iglesia y van a dar testimonio de la palabra de Dios. Amén. Así es de que el Espíritu Santo te da poder. Tú tienes poder de parte del Espíritu Santo. Tú estás empoderado por parte de Dios a través del Espíritu Santo para hacer cosas que otros no pueden hacer. Tú eres capaz de vencer una drogadicción, tú eres capaz de vencer un pecado, tú eres capaz de vencer una enfermedad a través del Espíritu Santo, porque Él te da el poder para hacerlo. Él lo hizo con Sansón, lo transformaba en un hombre fuerte que nadie podía derrotar. Tú eres ese hombre fuerte hoy que nadie puede derrotar porque tienes el poder del Espíritu Santo. No hay quien se levante contra ti porque tú tienes a alguien más grande dentro de ti que hace que fluya ese poder y tú seas el que lo derrote y el que recibas la victoria. Amén. El Espíritu Santo es el que rompe toda atadura, decíamos. No hay nada que te ate, no hay nada que te detenga, no hay un límite para ti. En tu condición de humano tienes límites, en tu condición de ser espiritual no tienes límites, porque el que te conduce es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo te da la posibilidad de enfrentar cualquier obstáculo. Para Sansón el primero fue un león, y es muestra del poder que le daba el Señor. Podía derrotar a un enemigo que era difícil de vencer en ese entonces. Para nosotros puede ser cualquier obstáculo. Después fueron 1000, después fueron otros muchos que se presentaron. Después fueron esas columnas que tenía que derribar también para poder cumplir el propósito de Dios. Hoy el Señor te dice, tú tienes la fuerza y tienes el poder para levantarte sobre cualquier obstáculo que aparezca en tu vida. Tú tienes una imposibilidad física, puedes levantarte sobre la imposibilidad física. Tú tienes una imposibilidad económica, te puedes levantar y remontar la imposibilidad económica. Tú tienes algo que te está cortando el poder avanzar, puedes vencerlo. ¿Eres tímido? La timidez no debe existir en un cristiano, porque tienes una identidad que te coloca en un lugar de autoridad y cuando tú tienes autoridad no puedes tener ningún tipo de timidez.
Tú estás para gobernar, el Señor te puso para gobernar, te dio autoridad para echar serpientes y escorpiones, para pisotear al enemigo. Por lo tanto, no puede haber nada que te ponga, que te haga esconder delante de un pueblo o delante de un enemigo. Amén. Aunque muchos se levanten contra ti, el Espíritu Santo está allí para guardarte, para bendecirte y para hacer de ti un testigo de Dios. Eres testigo, el Espíritu Santo está en ti para derrotar, para vencer. Porque ¿para qué nos sirve el poder? ¿Para qué nos daría el Señor poder a nosotros? Únicamente para vencer obstáculos, para quitar enemigos. ¿Sí? Yo no puedo tener una superfuerza para no usarla. ¿Sí? Sansón no podía tener una fuerza, ese don para no usarlo. Hay poder en ustedes, hay que usar el poder. El Señor les dio autoridad con ese poder, hay que usar la autoridad con ese poder. No hay nada que nosotros no podamos hacer. Tan grande es que el Señor dijo, ustedes harán cosas aún más grandes que las que yo he hecho. Amén. Y si el Señor fue capaz de multiplicar panes y hacer de lo poco mucho, tú tienes la posibilidad a través del Espíritu Santo de hacer que lo poco que tienes se multiplique, crezca y sea un testimonio de Dios. Si el Señor fue capaz de levantar lo que estaba muerto y darle vida, tú puedes coger lo que está muerto de tu vida, levantarlo y darle vida. Si el Señor fue capaz de abrir una senda donde no la hay, tú puedes abrir una senda donde no la hay porque el Espíritu Santo está contigo. Entonces no te vas a quedar encerrado, no estás aprisionado, no estás oprimido porque Él te liberó de toda opresión. El Espíritu Santo es el que nos acompaña hoy con el propósito de que nosotros hagamos lo que Dios dice y utilicemos ese poder de Él para ser testigos de Cristo. No podemos encerrarlo, no podemos esconderlo, no podemos negarlo porque es evidente en nosotros. Pero no podemos permitir que nuestras emociones o nuestro cuerpo o el enemigo o el mundo nos aparten de ver lo que es la luz del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que hacerlo resaltar, tenemos que hacerlo ver y que sea evidente en nosotros. ¿A través de qué? De nuestro testimonio y de nuestra identidad en Cristo con Él como nosotros como morada del Espíritu Santo. Amén. En los 3 pasajes que vimos, el Espíritu Santo vino sobre Sansón de manera voluntaria. Apareció allí. Era necesario que apareciera para que cumpliera ese propósito que va allí. Al final de sus días, cuando Sansón derriba esas columnas, cae el templo, hay algo particular. La palabra no dice que el Espíritu Santo vino con poder sobre Sansón de manera voluntaria. Dice que él clamó a Dios para que el Espíritu Santo le diera esa fuerza nuevamente para poder derribar las columnas. ¿Saben que clamar al Espíritu Santo hacen que Él fluya sobre nosotros y en nosotros? Cuando clamamos a Él, esa canción que interpretaba ahorita Omar, ¿sí? Él es el que lo hace. El Espíritu Santo es el que intercede, es el que abre esas puertas. Y Sansón allí no esperó a que otra vez viniera con poder el Espíritu Santo sobre él, sino que clamó porque ya sabía lo que el Espíritu Santo era capaz de hacer y dijo, aunque sea la última vez, dame nuevamente ese poder para derribar estas columnas y acabar con los filisteos. Si crees que el Espíritu Santo está allí y no has podido hacer que fluya, es hora de que te levantes a clamar y decirle, yo sé que estás aquí, yo sé que tienes poder y puedes ayudarme a vencer el obstáculo que tengo al frente. Si no crees, si te ha faltado valor para reconocerlo, póstrate delante de Dios, haz esa oración y Él va a fluir a través de tu vida y vas a ver la victoria que Él te va a dar. Amén. Ese es nuestro Dios, es el Dios que tenemos. Amén. Deuteronomio 3:24, para los que les gusta anotar. Dice allí, tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Tenemos un Dios poderoso. Hace prodigios, hace milagros, hace maravillas. Las hizo en la antigüedad, las hizo hace 2000 años, las hace hoy y las va a seguir haciendo. Y hoy eres tú el instrumento para que se hagan esas bendiciones. El Señor utilizó a través del Espíritu Santo a Jesús para hacer y mostrar el poder que Él tenía. Pero además, cuando se fue Jesús, dejó a Pedro, dejó a Pablo, dejó a Felipe, dejó a los apóstoles haciendo obras, milagros, maravillas y prodigios también. Eso no ha cambiado. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que tienen ellos y puedes hacer obras, milagros, maravillas y prodigios porque el Señor te da el poder. Tú lo tienes. No lo escondas, déjalo fluir. Y si no lo has visto, clama para que el Señor te use de esa manera como usó a Sansón al final. Juan 14:12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Esa palabra es cierta, el Señor no puede decir algo que sea mentira. Se negaría a sí mismo.
Y si el Señor dice allí, en su palabra, que nos bendecirá, nosotros lo creemos, ¿cierto? Que hay promesas de vida para nosotros, nosotros lo creemos, ¿cierto? Que tendremos una vida eterna con Él, lo creemos. Que nos dio salvación, lo creemos. Que pagó con su sangre el precio por nosotros para darnos libertad del edicto que tenía el enemigo sobre nosotros, lo creemos. Pero crees cuando el Señor te dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores porque yo voy al Padre. Esa palabra es para nosotros. Si yo creo el resto de lo que les acabo de decir, ¿por qué no puedo creer esto? Pero tengo que tener fe y convicción de que el poder del Espíritu Santo se desata en mi vida para que eso ocurra. Haré obras como las que hizo el Señor. No de la misma manera porque Dios es un Dios de estrategias, ¿cierto? Rara vez repitió alguna cosa, pero sí haré las cosas que el Señor hizo. Sí podré hacer de lo poco mucho. Sí podré levantar mi economía muerta, sí podré restaurar mi matrimonio que se secó, ¿cierto? Sí podré hacer esas cosas que hizo el Señor. En la medida en que yo prospere en Dios, prosperaré en esas obras también. Amén. Él volvió al Padre, pero nos dejó el Espíritu Santo. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, pero el poder de Dios está con nosotros. Tenemos que creer y ser capaces de valorar lo que el Señor nos dejó. Es una garantía de que Él volverá. Hasta que Él no vuelva, Él está con nosotros. No vamos a estar solos. El día que Él vuelva, nos llevará con Él y Él partirá de esta tierra y los que se quedaron ya sin nada. Pero mientras tanto tenemos alguien que nos respalda cuando decimos con fe, voy a vencer, porque el Espíritu Santo está en mí y el poder de Él fluye a través de mí, vamos a vencer. Si hay una dificultad en tu vida y tú crees que te está quedando grande, recuerda que a Él no le queda grande, a ti sí, a Él no. Y Él está con nosotros para ayudarnos a resolver las dificultades que tenemos. Amén. Así de que, iglesia, hay que creerle a la palabra completa. Hay que creer que Dios dejó una parte de Él, de esa Trinidad, con nosotros hoy, aquí. Hay que creer que esa Trinidad mora en nosotros. No va y viene, no es intermitente, como yo le decía alguna vez a alguien de la iglesia, usted parece un bombillo de Navidad, lo veo un momentico sí, otro momentico no, se me desaparece la iglesia un día y otro día se aparece. No es intermitente de esa manera, es permanente en nosotros. Para Sansón fue intermitente, nosotros estamos más adelante que Sansón. El Espíritu Santo está de manera permanente con nosotros, para darnos poder, para darnos victoria, para que llevemos la gloria de Dios y para que seamos testigos, iglesia. No nos olvidemos de eso, porque cuando nos olvidamos de eso, empezamos a sentir el fracaso, la frustración, la tristeza, el abandono. Y nunca seremos fracasados, nunca tendremos tristeza, nunca seremos abandonados y siempre andaremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, dice el Señor. Amén. Así de que déselo al Señor. Es para Él. Y Él quería que la iglesia recibiera este mensaje porque la iglesia lo necesita esta noche. Todos necesitamos reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros y todos necesitamos saber que las obras que Jesús hizo las haremos nosotros a través de Él. Porque si estamos enfermos, Jesús sanó a los enfermos. Si estamos con lepra, el Señor, si nos tienen separados, abandonados por causa de algo, el Señor nos restaura y nos pone dentro del cuerpo de Cristo como somos. Si hay algo que esté ocurriendo en nuestras vidas, no hay nada que al Señor le quede grande. Él es el Dios de los imposibles, dice la Escritura. Y tenemos que creer en eso, porque a través del poder del Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Amén. Demos un aplauso al Señor y pongámonos de pie. Y vamos a orar para darle gracias al Señor por ese regalo, por ese don que nos dejó, por la posibilidad de creer que en su palabra encontramos ese tesoro que nos recuerda de quién somos hijos, quién mora en nosotros, y que el propósito que Él tiene para nosotros es un propósito de vida para ser testigos del Señor. ¿Por qué no inclina allí su rostro?